El secreto del rey que habla a los vientos. Jerusalén 965 AC. El sol de la tarde doraba las piedras del templo en construcción, mientras los trabajadores arrastraban bloques de cedro del Líbano, cortados con una precisión que desafiaba las herramientas de la época. En la cima de una colina cercana, sentado bajo la sombra de una higuera centenaria, el joven rey Salomón observaba el trabajo con ojos que parecían ver más allá de lo obvio. A su lado, un viejo escriba con barba plateada, Yared, el guardián de las palabras, trazaba símbolos en una tablilla de arcilla con un tallo de caña. El oro no es solo metal, mi rey, murmuró Yared sin levantar la vista. Es la memoria de la tierra, solidificada por el fuego de los cielos. Pero la verdadera abundancia no se mide en lingotes, sino en la capacidad de hacer que la tierra y el cielo conspiren a tu favor. Salomón sonrió y se pasó los dedos por la barba a un rala. Ya había oído hablar de los misterios que su padre, David, había aprendido de los sacerdotes de Melquisedec, conocimientos que transformaban los desiertos en viñas y las piedras en manantiales. Pero había algo más, algo que los reyes anteriores no habían dominado del todo, la fórmula para hacer que la abundancia fuera tan natural como respirar. «Háblame del secreto que no está en los pergaminos», preguntó Salomón bajando la voz. Yared vaciló, luego cerró el cartel y miró hacia el horizonte, donde las caravanas de mercaderes se perdían en el polvo del desierto. «Hay 3 llaves, Su Majestad. 3 puertas que ningún hombre abre solo, pero que se abren de par en par cuando el corazón, la mano y la palabra se alinean. La primera es Okma, la sabiduría que ve lo invisible. La segunda, Bina, la comprensión que da forma a lo posible. Y la tercera», aquí el anciano hizo una pausa, como si tuviera miedo de pronunciarla, «es Sefa, el flujo que no puede contenerse, solo dirigirse». Salomón se inclinó hacia adelante. «¿Y cómo se capta este flujo?». Yared sonrió, dejando al descubierto unos dientes desgastados por el tiempo. «Tú no capturas, rey mío. Tú mismo te invitas. Y para ello es necesario comprender que la abundancia no es un tesoro escondido, sino una danza. Una danza entre lo que se da y lo que se recibe, entre lo que se guarda y lo que se libera. Los patriarcas lo sabían. Abraham ofreció hospitalidad a los extraños y recibió a cambio reinos. Jacob trabajó 7 años por un amor y terminó heredando el ganado de Labán. Moisés levantó un bastón sobre el mar, pero fue la fe de todo un pueblo la que abrió las aguas. El rey reflexionó. Conocía las historias, pero nunca las había visto como un patrón, una fórmula. Entonces la abundancia es una ley. Es una alianza, corrigió Yared. Uno que comienza cuando el hombre deja de mendigar y comienza a decretar con la autoridad de quien conoce su lugar en el designio divino. Miren a los mercaderes de Tiro, no piden riquezas, mueven riquezas. Los agricultores de Megiddo no piden lluvia, preparan la tierra para recibirla. Incluso los animales lo saben, la abeja no pide néctar, lo convierte en miel. Salomón sintió que algo se despertaba en su interior. No era ambición, sino una tranquila certeza, como la calma que precede a una tormenta fértil. «Enséñame el ritual», dijo. Yared asintió y con manos temblorosas dibujó 3 círculos concéntricos en el suelo. En el centro colocó una moneda de plata, en el segundo círculo un puñado de trigo, en el tercero una copa de vino. La plata es el símbolo del comercio, el trigo de la subsistencia, el vino de la celebración. Pero ninguno de ellos es el verdadero tesoro. El secreto está en lo que hay entre ellos, el espacio vacío. Ahí es donde nace la abundancia, cuando comprendes que no llega a ti, sino a través de ti. Luego el anciano guió a Salomón a través de un procedimiento que parecía simple, pero que requería una precisión casi sagrada. 1. El decreto al amanecer. Al primer rayo de sol, el rey debía escribir en un pergamino nuevo una afirmación no como un deseo, sino como un hecho consumado, como el sol sale sin esfuerzo, así fluye hacia mí la abundancia que nutre los reinos. El pergamino fue. Luego ardió y sus cenizas se esparcieron a los 4 vientos, de modo que las palabras se convirtieron en semilla. 2. La ofrenda del mediodía. En el punto más alto del sol, Salomón debe dar algo de valor, no lo que queda, sino lo que duele renunciar, una joya, una mascota, incluso un secreto guardado. La abundancia teme al puño cerrado, advirtió Yared. Ella solo entra donde hay espacio para moverse. 3. El banquete del crepúsculo.
Al anochecer, el rey debería reunir en su mesa no solo a los nobles, sino también a los extranjeros, mendigos e incluso rivales. Come con aquellos a quienes desdeñarías, bebe con aquellos a quienes envidiarías. La verdadera abundancia no conoce fronteras. Durante 40 días, Salomón siguió el ritual sin falta. Y entonces, la 41ª mañana, algo cambió. Los mercaderes de Saba llegaron con oro en polvo, no para venderlo, sino como regalo, pues soñaban que el rey de Israel lo necesitaba. Los pozos secos de Judá brotaron agua dulce sin explicación. Incluso los animales parecían multiplicarse, las ovejas daban a luz gemelos, las colmenas rebosaban de miel. Y lo más extraño es que cuanto más daba Salomón, más recibía, no como recompensa, sino como un río que, cuando encuentra un cauce abierto, simplemente fluye. Años más tarde, cuando sabios de otras tierras vinieron a preguntarle su secreto, Salomón no habló de magia ni de hechizos. Simplemente señaló las manos callosas de los trabajadores, los graneros llenos, los niños que jugaban en las calles sin hambre. La fórmula no está en mí, dijo. Es entendiendo que la abundancia no es un milagro. Es una ley natural para aquellos que saben convertirse en un canal, y no en una presa. Y dicho esto, el rey que hablaba a los vientos sonrió, porque sabía que el verdadero tesoro no era el oro, sino la capacidad de hacer que la tierra y el cielo conspiraran juntos. Pasaron los años y la fama de Salomón se extendió como el aroma de las flores silvestres que cubrían las colinas de su reino. Pero no todos los que acudieron a él lo hicieron con el corazón abierto. Entre los sabios y los peregrinos también vinieron los envidiosos, los que no buscaban aprender, sino robar. Uno de ellos, un príncipe de tierras lejanas llamado Adonías, llegó con regalos brillantes y palabras aún más brillantes. Observó los campos fértiles, las colmenas que nunca se vaciaban, los ríos que corrían limpios y llenos de peces. Por la noche, mientras los sirvientes dormían, se escabullía en los almacenes del palacio, seguro de encontrar algún secreto escondido allí, un amuleto, un pergamino, una fórmula escrita en oro. Pero lo único que vio fueron bolsas de semillas, herramientas bien conservadas y registros meticulosos de las cosechas y las precipitaciones. Frustrado, Adonías se enfrentó a Salomón en el jardín real, donde el viejo rey estaba podando una vid con sus propias manos. «Escondes tu poder detrás de bonitas palabras», acusó el príncipe, «pero sé que hay más. Nadie consigue tanto sin un truco». Salomón no levantó la vista. Continuó podando, quitando las ramas secas con precisión. «El truco», dijo con calma, «es que no hay truco. La tierra cede cuando se la trata como aliada, no como sirvienta. Buscaste magia donde solo hay trabajo, paciencia y gratitud». Adonías se rió amargamente. ¿Gratitud? ¿Crees que a tus dioses les importan tus oraciones? He visto tus graneros, no están llenos de bondad. Salomón finalmente lo miró. Sus ojos, aunque viejos, brillaban con una claridad que hizo que Adonija diera un paso atrás. Están llenas porque quien la planta sabe que la semilla no es solo tuya. Pertenece a la tierra, a la lluvia, al sol y al tiempo. Quieres cosechar sin sembrar, recibir sin dar. Esto no es sabiduría, es codicia, y la codicia es la única magia que conozco que convierte la abundancia en cenizas. Adonías partió a la mañana siguiente, llevando consigo solo el peso de su propia frustración. Pero su paso no fue en vano. Entre los sirvientes que lo oyeron estaba un joven llamado Ezequiel, hijo de un alfarero, que hasta entonces solo había conocido el hambre. Las palabras de Salomón resonaron en él. Como un llamado. Años más tarde, cuando una sequía azotó la región y los pozos se secaron, fue Ezequiel quien le recordó al pueblo lo que había aprendido. En lugar de ahorrar lo poco que tenía, abrió los depósitos de su pequeña propiedad y distribuyó semillas entre sus vecinos. Si plantamos juntos, dijo, lloverá. Si nos la guardamos para nosotros, hasta la tierra que tenemos se secará. Los mayores se burlaron, pero los más jóvenes hicieron lo mismo. Y cuando las primeras gotas cayeron finas, vacilantes, fue en los campos recién plantados donde se concentraron, como si el cielo también eligiera hacia dónde fluir. Salomón, ya muy mayor, observaba todo desde su balcón. Sabía que se le acababa el tiempo, pero no había tristeza en su corazón. El reino que había construido ya no dependía de sus manos ni de su voz. La ley de la abundancia, la que él había explicado con tanta sencillez, ahora vivía entre la gente. Se dice que la noche en que murió, las abejas zumbaban a coro alrededor del palacio,
no en señal de luto sino en celebración. Y cuando su cuerpo fue llevado para ser enterrado entre los árboles que él mismo había plantado, las colmenas rebosaron de miel por última vez, derramándose sobre la tierra como una bendición. Pasaron los años y vinieron otros reyes. Algunos olvidaron la lección. Construyeron muros, acumularon oro y poco a poco sus graneros se vaciaron. Pero en aldeas lejanas, donde los ancianos contaban historias a la luz del fuego, el nombre de Salomón todavía se susurraba como un secreto que no era ningún secreto. Porque la verdad, después de todo, nunca estuvo oculta. Está en la forma en que la semilla se abre a la tierra, en cómo el río fluye hacia el mar, en cómo fluye la miel cuando el panal está demasiado lleno para contenerla. La abundancia no es un milagro. Es simplemente el mundo recordando una y otra vez que todo lo que fluye, fluye hacia quien sabe convertirse en canal.